Bueno, vamos a dar inicio entonces a la mesa de historia crítica número 1 de estas jornadas sí, edición 2022. Si les parece, vamos a ir siguiendo el orden de presentaciones tal cual está en el programa del evento. Así que yo voy a ir presentando los títulos de las ponencias y los expositores y luego les paso la palabra. Recuerden que tienen aproximadamente 10 minutos cada uno para hacer su presentación. Más o menos cuando estemos en tiempo, les voy a dar un aviso ahí por escrito, sí, por si alguno se extiende un poco más, para que nos quede tiempo al final para poder hacer algunas preguntas de intercambio. David del Castelo se presentó, es el asistente técnico de la mesa, y está Yara Tavera, que es nuestra asistente de moderación. Ella es estudiante de grado, así que también están participando bajo esa modalidad ya desde el año pasado. Así que bueno, si les parece, arrancamos con la primera exposición. Eh, Se titula Las personas, las partes, las necesidades y el confort, categorías implícitas en los discursos sobre la vivienda en Revista Nuestra Arquitectura, 1929-1945. Las autoras son Valeria Abril, Rocío Sofredi, Laura Vázquez y Joana Silverman. Voy a compartir pantalla, ¿no? Esperan un minutito, que no me está apareciendo. Si me avisan cuando están viendo, porque yo ya dejé de verlos. Sí, ahí está perfecto. Bueno, este es un trabajo, yo voy a hablar en representación de todo el equipo de investigación. Es un trabajo que hicimos en el marco de un proyecto PIAC, en el cual venimos trabajando hace ya casi 4 años sobre los imaginarios de la vivienda en la revista Nuestra Arquitectura en el periodo 1929-1945. En este caso, y en el marco de la propuesta de las jornadas de este año, nosotros retomamos el trabajo que habíamos presentado el año pasado en las jornadas, que tenía que ver con haber identificado ciertas líneas temáticas y que hoy llamamos categorías, que nos permitían volver a repensar el discurso que se había dado sobre la vivienda en este periodo. Es así como nos planteamos, a partir de la idea de la construcción de las categorías, volver a revisar estas 3 líneas que llamábamos las partes, las personas, las necesidades y el confort, con el objetivo de, desde una mirada alternativa, repensar las lecturas más tradicionales que se dieron sobre la categoría de lo moderno o de la nueva arquitectura en la revista. Estas categorías, desde una cuestión metodológica, las construimos a partir del análisis del relevamiento de todas las notas editoriales y todos los proyectos publicados en el periodo. El año pasado nosotros habíamos trabajado hasta 1933, y la idea era poner en crisis o en cuestión si era posible encontrar en los periodos posteriores, o sea, desde el 33 al 45, qué había sucedido con estas categorías, volviendo a pensar sobre esta idea de la modernidad que había pesado tan fuerte sobre las lecturas historiográficas de este periodo. Entonces la hipótesis que nos propusimos fue la construcción y la definición de las categorías, las partes de las personas y la necesidad de confort, si permitía caracterizar desde un enfoque alternativo el imaginario sobre la vivienda en la revista Nuestra Arquitectura en este periodo, y comprender algunos matices acerca de esta nueva arquitectura que se venía hablando hace muchos años sobre la revista. Es así que estructuramos el trabajo en 4 apartados. En el primer apartado revisamos algunos autores sobre los que ya veníamos trabajando, particularmente sobre el análisis del contenido. Entonces trabajamos en cómo la sistematización del material nos podía permitir la decantación de ciertas categorías, repensando de que la idea de categorías no la entendíamos como algo estático, sino como algo dinámico que nos permitía construir nuevas relecturas. Es así que trabajamos a autores como López Aranguren, Krippendorf y Kivi van Berkel. Y después trabajamos otros autores más específicos sobre la idea de la categoría, como Sermorín o Thomanson, repensando las nociones que ellos trabajaban de las definiciones que habían dado Aristóteles y Kant, que nos permitían volver a poner en cuestión esta idea de la categoría y cómo la categoría es algo que no debería ser algo que nos encasille,
sino que nos permita como volver a repensar. Luego, en un segundo apartado, trabajamos algunas de las autoras. Nosotros venimos trabajando con la revista Nuestra Arquitectura ya hace varios años, como mencioné, y hicimos como una relectura de aquellos autores y qué categorías habían construido algunos autores, en el caso de, en particular de este artículo fue Valent y Silvini Goodman, cómo habían tratado la categoría de lo moderno y lo tradicional, como una idea de contraponer estas nuevas categorías que nosotros habíamos encontrado, entendiendo de que en este periodo, en particular dentro de la revista, hay un predominio de la vivienda, hay años donde el espacio que se le da a la vivienda es casi el 80% de los artículos. Y después, en particular, trabajamos sobre las categorías, voy a contar un poco más en detalle, y finalmente planteábamos como nuevos horizontes o nuevas maneras de abordar la idea de las categorías y una manera de volver a trabajar unas fuentes primarias desde otra relectura como el análisis del contenido. En cuanto a las categorías de las personas, la idea es contar algunas de las conclusiones a las que arribamos. La categoría de personas se construyó con los términos propietario, dueño, señor, cliente, hombre, familia, niño, mujer, personal de servicio, obrero, popular y trabajador, y lo que se hizo fue un conteo de las palabras. Acá hay algunos ejemplos de cómo fuimos relevando esos datos, que nos permitieron encontrar inicialmente un primer periodo, 1929-1933, donde había mucha presencia de las figuras humanas, tanto en las notas editoriales como en los proyectos, y esto nos empezó a permitir ver qué sucedía posteriormente al 33 y ver qué pasaba con el periodo extendido. La primera conclusión que arribamos fue que hay una disminución en la presencia de las personas, hay una mirada más romántica inicial sobre las personas y una mirada muy fuerte sobre la familia, que a lo largo del periodo se va perdiendo. Esta categoría sigue existiendo porque en los proyectos siguen apareciendo las menciones a las personas, pero el discurso se torna más disciplinar y menos vinculado a la figura del cliente. En el caso de las partes, la presencia en el periodo tuvo sus fluctuaciones, pero a diferencia de las otras categorías, estuvo presente todo el tiempo. En particular, nosotros trabajamos acá con las menciones o los epígrafes o las partes escritas de los proyectos, y lo que vimos que las partes, digamos, más predominantes rondan con las ideas del living room, la fachada, el hall, el recibidor y la entrada, que representan el 70% de las palabras mencionadas, y a un nivel mucho menor vemos las partes de servicios como la cocina, el baño y la parte de las escaleras. Lo que detectamos que a diferencia de las personas, las partes no hay una fluctuación tan importante ni tampoco un cambio de mirada sobre esta categoría. Y finalmente, la última categoría que trabajamos, que es la de las necesidades y el confort, esta la construimos con las palabras vinculadas a la economía, a la función, al confort, a la idea de lo moderno, al gusto. Como estas categorías nosotros las construimos, surgieron inicialmente en el relevamiento de 1929 a 1933, cuando nos planteamos esta segunda mirada sobre todo el periodo, teníamos dudas si esta categoría, que estaba muy vinculada a la construcción de la vivienda moderna y a la idea de la incorporación de la tecnología en la casa, teníamos dudas si esta categoría se iba a poder mantener a lo largo del periodo. Y el relevamiento lo que nos permitió ver es que el enfoque sigue estando, pero la mirada cambia, ¿no? Ya el debate no pasa por incorporar la tecnología, las instalaciones o los nuevos artefactos, digamos, de los 30, sino que pasa a una mirada más vinculada a la idea de la comodidad, la iluminación, a la ventilación. Hay un predominio, digamos, en los últimos años del periodo de la presencia de Vladimiro Acosta en la revista, que torna, digamos, a otras temáticas que no estaban en las notas editoriales. Vale recalcar que el primer periodo está muy marcado por las notas editoriales del editorial de Hitchcock Scott, vinculado a las problemáticas de la vivienda, y la segunda parte del periodo, la mirada deja de estar tan marcada por la editorial, sino por la participación de otros arquitectos. Y así, a nivel conclusión general, compartimos algunos avances, digamos, principalmente tenemos dos conclusiones. Por un lado es ver que de la lectura transversal de las categorías, hay categorías como la de las personas, que tienen una modificación en su espacio dentro del discurso,
la categoría de las partes que siguen estando dentro de los proyectos, y finalmente la de las necesidades que sigue estando, pero con otro foco. Esto es lo que nos permite, digamos, discutir, que tiene la segunda conclusión es que el trabajo de relevamiento de contenido y construcción de categorías nos permite no volver a construir o reemplazar las categorías como la de lo moderno o lo de lo tradicional, sino que nos permite abrir un abanico de temáticas que quizás no fueron recuperadas sobre la revista y que nos permite ver que la dimensión de la vivienda en la revista tiene muchas otras aristas. Y por el otro lado, también nos propone un cuestionamiento para seguir profundizando, es que cuando uno hace el relevamiento de los proyectos y los discursos, no hay una diferencia tan marcada en la categoría de lo moderno y lo de lo tradicional, como hemos encontrado en algunas historias posteriores, sino que hay una juxtaposición mucho más compleja, donde la cuestión estilística no está vinculada directamente a un discurso moderno, sino que nos hemos encontrado con autores que mezclan terminologías como estilo moderno o un discurso que no es independiente según la tipología o estilo estilístico, digamos, para redundar, de la vivienda, sino que el entramado discursivo de la revista en cuanto a su discurso es mucho más homogéneo, sin importar el proyecto o la corriente que después haya sido categorizada para los arquitectos. Finalmente, estas son algunas de las bibliografías. Les agradezco, muchas gracias a todos. Gracias, Vale. Bueno, vamos a pasar a escuchar la segunda presentación, que es de Alejandro Gregoric, Claudio Labra y Lucas Longoni. Y el trabajo se titula Debates e itinerarios acerca de la autoconstrucción de la vivienda en la Argentina, 1956 a 1975. Ahí comparto. Buenos días, mi nombre es Lucas Longoni, formo parte junto a Alejandro Gregoric y Claudio Labra del programa Políticas y Arquitectura de Estado dentro del Instituto Norteamericano. Y ante la convocatoria de las jornadas y el objetivo de trabajar con categorías, nos propusimos presentar parte de investigaciones y estudios que venimos desarrollando en el equipo, orientados hacia la temática que nos interesa, que es el problema de la vivienda en la Argentina y en Latinoamérica. Y en este sentido, plantear dos estrategias que van a estar en tensión a partir de la segunda posguerra, que dan cuenta, por un lado, de la centralidad en lo que es la intervención del Estado en las producciones habitacionales, esto es, el rol exclusivo desde las políticas, normativas, diseño, construcción y adjudicación de viviendas, versus distintas vías que parten en los años 50 hacia la delegación de esa facultad del Estado en terceros, en este caso en los usuarios, para el diseño y la participación en la construcción de las viviendas. Esto se da en un marco de otras tensiones, por supuesto políticas a nivel global, entre Occidente y el bloque soviético, que van a confrontar también categorías en disputa y en debates, como va a ser la reforma o la revolución. Surgen entonces otras nociones que atraviesan estas dos estrategias, que tienen que ver con la idea de planificación, que inclusive es tomada en parte de las experiencias soviéticas, que en Estados Unidos sigue el influjo de la sociología funcionalista, especialmente a partir del libro de Rostow, Las etapas del crecimiento económico, y que planteaban que para llegar a el ansiado desarrollo y la modernización de las economías atrasadas en Latinoamérica había que seguir toda una serie de pasos y etapas en una línea secuencial.
Ahí es donde se van creando, bajo el influjo de Estados Unidos, distintos organismos, especialmente la Organización de Estados Americanos, que van a promover centros y organismos para fomentar esta idea de la autoconstrucción y como una vía hacia el desarrollo. Clau. Y donde se crearán entonces, bajo su financiamiento, distintos centros, donde aparece también otra figura que van a ser la de los técnicos y expertos que paulatinamente van a desplazar al rol del funcionario de los organismos estatales para concentrarse en estas entidades como el CIMBA, que se crea en el año 51 en Bogotá, el Centro Interamericano de Vivienda, como entidades de apoyo técnico y asistencia a distintos expertos profesionales del continente hacia el camino de la autoconstrucción. Esto, vamos a una más, Clau, como una estrategia definida desde el reformismo, ampliada especialmente en el año 61 con la creación de la Alianza para el Progreso, como antagonista de las amenazas de extensión de la Revolución Cubana en el continente. Es decir, había una estrategia clara que unía la necesidad de que por la reforma y el desarrollo se logre el ansiado crecimiento de la modernización de América Latina, y en ese sentido la industrialización va a formar parte de estos medios hacia una mayor movilidad social y crecimiento de las economías. Ahora vamos entonces a comentar algunas experiencias que surgen desde el CIMBA o que toman el CIMBA como referencia y que se van articulando en el país. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, como decía Lucas, dentro de las experiencias que encontramos en el ámbito local, particularmente y a partir de fines de los años 50, ya en el gobierno de Frondizi, particularmente de Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires, enmarcado en programas dentro del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, está el programa TEPAM, como bien dice el nombre, es un programa de asistencia técnica, esfuerzo propio y ayuda mutua, un programa centralizado desde la provincia, ya no impulsado desde Nación, donde la provincia ponía básicamente el distingo del programa. La provincia aportaba la asistencia técnica, los equipos, los equipos técnicos de la provincia, disponía de los terrenos, los proyectos y demás de los equipos técnicos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y los destinatarios conformados a partir de consorcios, es decir, aquellas personas que iban a disfrutar de estos conjuntos habitacionales, eran los que iban a poner la mano de obra para ejecutar dichos conjuntos. El programa TEPAM, como decía, inicia en el año 58 y empalma con la dirección de Hilario Salva al Instituto de la Vivienda, que le da un impulso también en el marco de una mirada dentro de la perspectiva racionalista de la arquitectura, de sistematización, y que logra desarrollar una serie de prototipos en el marco del programa de la TEPAM de distintas facturas. Teníamos por un lado las viviendas de 2 plantas, las de aproximadamente 78 metros cuadrados, desarrolladas en distintos lugares y puntos de la provincia, y las viviendas de una sola planta, de alrededor de 60 metros cuadrados, también en línea dentro del marco del programa ATEPAM. El programa ATEPAM logró desarrollar varios conjuntos alrededor del territorio de la provincia de Buenos Aires, con distintas formas de implantación. La idea claramente era desarrollar una vivienda sencilla, fácil de ejecutar, porque los equipos técnicos, o mejor dicho, la mano de obra no era especializada, y en conjunto con los equipos técnicos del Instituto de la Provincia de Buenos Aires,
se iban formando al calor de la ejecución de las tareas, con un estricto control de tiempos y de utilización de la mano de obra, que como decía hace un rato, era la mano de obra de los usuarios finales, de las familias finales que iban a hacer uso de estas viviendas, y que, como vemos, desarrollaron distintas formas de agrupamiento en la lógica de sistematizar y reducir tiempos y particularmente costos de ejecución para dar grandes soluciones habitacionales, o mejor dicho, en cantidad, y con los menores costos posibles. Acá vemos distintas formas de agrupamiento en los conjuntos desarrollados en Villa Tesey, en La Plata y también en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Punta Alta, donde vemos también formas de agrupamiento de los prototipos de 1 y 2 plantas en manzanas atípicas dentro de los tejidos urbanos ya desarrollados. Bueno, y otro de los sistemas, en este caso desarrollados desde de la Universidad del Nordeste, se propone no como una entrega de viviendas, un conjunto de viviendas tradicionales, sino un sistema, ¿sí?, para ser aplicado en diferentes programas gubernamentales. En este caso, el sistema UNE, desarrollado por el Departamento de Diseño Arquitectónico de la Facultad de Ingenierías, no de Arquitectura, de la Universidad del Chaco, proponía rápidamente realizar un módulo, ¿sí?, básico o núcleo o de vivienda nuclear que garantizara las mínimas condiciones de habitabilidad ante la emergencia de la ciudad del Chaco, ¿no?, y de la región, que este núcleo poseía o tenía o albergaba todas las cuestiones que los usuarios o los habitantes no podían procurarse por sus propios medios, asegurando una superficie sólida, una estructura, una red de servicios básicos conectados, un suelo impermeable y, lo más importante, un tejido con la ciudad, un tejido cultural, físico y jurídico con la ciudad. Por eso se propone la universidad este sistema técnico de módulos de 3x3 de hormigón armado. Otra, Clau. Que son realizados mediante un sistema de rapidez y masividad, ¿no?, mediante bloques, moldes metálicos, ¿sí?, reutilizables, que podían ser replicados en diferentes configuraciones, ¿sí?, dando un sistema ágil, veloz y absolutamente masivo que procurara estas condiciones básicas de habitabilidad. Y el sistema lo que proponía, además de la economía, era que una vez entregado, el usuario o el habitante terminaba la vivienda, es decir, los cerramientos y otras cuestiones, y había una cuestión progresiva de autoconstrucción desde que se entregaba este módulo básico. ¿Otra? Por eso se considera como un sistema de autoconstrucción dirigida. Ahí hay algunos ejemplos de cómo podían ser estas terminaciones que podían ser realizadas por el propio usuario al entregársele la casa, o también había opciones, ¿sí?, porque este era un sistema, no era un programa, era un sistema que podía aplicarse a diferentes acciones gubernamentales en donde las que el Estado podía continuar con la terminación de la vivienda o no. Rápidamente, ese es el sistema y es una teoría interesante desde la universidad de un sistema técnico aplicado a una situación de emergencia habitacional y que comprende una autoconstrucción dirigida. Lu. Bueno, nos dice Laura que estamos en tiempo, así que intento cerrar brevemente. En los casos anteriores presentamos entonces 2 sistemas, el ATPAM y el UNE, donde recorríamos algunas categorías como la de autoconstrucción dirigida, economía y sistematización. En este caso, para cerrar, la experiencia de participación en la Villa 7, en el barrio Mataderos, de la ciudad de Buenos Aires, el barrio Justo Suárez.
implicó un giro desde la Comisión Municipal de la Vivienda de la ciudad, desde la centralidad. La comisión venía de cerrar en el año 71 la primera parte de Lugano, dentro del plan piloto Almirante Brown. En ese año es donde Heriberto Allende, que era jefe del área de obras y proyectos de la comisión, viaja a México contratado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, como experto, como técnico para esa entidad. Y el giro tiene que ver, en este caso, con la inclinación hacia la otra estrategia, la estrategia de la delegación del Estado hacia, en este caso, el grupo de técnicos de la comisión, pero también de los mismos residentes en la Villa 7 de ese barrio, para que diseñaran, es decir, no solamente se ocuparan de la ejecución, sino diseñaran conjuntamente con los proyectistas de la comisión el conjunto del barrio Justo Suárez. Pasemos una más. En esa participación implicó, en principio, una encuesta previa para ver cuáles eran los objetivos, las demandas de los grupos a realojar, en donde, por supuesto, también se relevaba la capacidad técnica, las familias, la mano de obra desocupada para encargarse de las cuadrillas operativas, pero también donde, a partir de esa encuesta, de ese relevamiento, surgían algunas inquietudes. Brevemente, una tenía que ver con la no voluntad de seriación de los bloques, es decir, de romper con la monotonía característica de los diseños anteriores, entonces que se le diera cierta diversidad de tipologías, entonces van a aparecer pabellones bajos y torres en alturas. También la posibilidad de cierto crecimiento, flexibilidad, en función de las características distintas, por supuesto, de las familias. Todo eso aparece en la encuesta, es tenido en cuenta en el proyecto y es traducido en la ejecución. Pasamos a la última. Y cerramos también con la necesidad de que estos procesos también se sistematicen, de que se incluyan elementos prefabricados, premoldeados, dentro de esta lógica que también atraviesa las dos estrategias. Me refiero a los distintos programas de prefabricación y disposición de la vivienda que son parte de las experiencias de los años 60 y 70 en Latinoamérica y en el país. Bien, con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, Claudio y Lucas. Vamos a escuchar ahora la presentación de Lucio Magarelli. El título del trabajo es La diacronía de las categorías taxonómicas habitacionales, desde la vivienda obrera hacia la habitación popular porteña. Muchas gracias, Laura. Si no les molesta, voy a apagar la cámara porque a veces me genera errores cuando comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, Lucio, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por participar y presentar también sus ponencias y estar presentes en mi presentación. Como les mencionaba antes, Laura, el título de esta presentación trata sobre el estudio de la evolución de los conceptos lingüísticos sobre las categorías taxonómicas de la vivienda de interés social en Buenos Aires, y esta temática está englobada en mi trabajo de investigación para la maestría en Historia y Crítica de esta casa de estudios y respaldada por una beca UASIT de maestría. Para este trabajo desarrollo un marco teórico que se fundamenta principalmente en las historias de las ideas. Lucio, te interrumpo un cachito. ¿Querés Sí. que te comparta yo porque no vemos bien el texto? Ah, Tenés bueno. la imagen pixelada. Bueno. Pero dale, porque gracias. es una lástima.
Andá diciéndome ahí cuando quieras que pase y yo te lo paso, pero así aprovechamos lo que preparaste. Dale, gracias. Ahí, Ahí estamos. ahí va, buenísimo. Genial, gracias. Bueno, como les comentaba, este trabajo principalmente está encuadrado en el marco teórico de la historia de las ideas y de la historia conceptual de Reinhard Koselleck, tratando de trabajar sobre las representaciones y las vinculaciones entre el mundo semántico y el mundo objetual, y también la definición de Hawking y las definiciones de Astin de los enunciados performativos y cómo los enunciados pueden a su vez condicionar acciones. La siguiente, por favor. Y también otro de los conceptos que vamos a trabajar es el concepto de paradigma y de categoría taxonómica propuesto por Thomas Kuhn. No voy a poder explicarlo por una cuestión de tiempo, pero estas categorías taxonómicas, principalmente la idea de trabajar con ellas es cómo las mismas pueden generar lecturas de la naturaleza, una conformación de un lenguaje y de un conocimiento que condiciona estas categorías y a su vez da marco a los paradigmas que propone Kuhn, hasta que se generan acumulaciones de anomalías científicas, generan revoluciones científicas y nuevos paradigmas. La siguiente, por favor. Bueno, en ese marco, lo que postulo principalmente es cuando hablamos de vivienda de interés social, no es lo mismo hablar de habitación obrera, de habitación económica, de casas baratas o de viviendas populares. Esto a su vez nos sirve, por ejemplo, trabajar con las fases del proceso de la vivienda moderna que postula Pancho Liernur, y cómo cada uno de sus tiempos, a su vez, necesita y dispone de una conceptualización distinta. Esa conceptualización no solo es una cuestión lingüística, sino que también otro de los conceptos que que me gustaría comentarles, que quizás no está del todo explicado en el artículo, pero que es fundamental para mi investigación, es la doctrina de los tres mundos de Karl Popper, en el cual se encuentran vinculados conceptos, teorías y objetos arquitectónicos u objetos sensibles. La siguiente, por favor. En ese sentido, la hipótesis principal es que cuando hablamos de habitación obrera, no es lo mismo que hablar de casa barata, y a su vez es distinto hablar de vivienda popular. Esas conceptualizaciones, a su vez, están volcadas en representaciones y narrativas distintas, lo cual también lleva a materializaciones de teorías y de objetos arquitectónicos distintos. La siguiente, por favor. Bueno, un breve repaso principalmente de lo que es las habitaciones baratas, que surgen a partir de la vivienda como problema, posterior a la Segunda Revolución Industrial, con el surgimiento de la División Internacional del Trabajo, con la apertura de la economía mundial y la mundialización mencionada por Hobsbawm o Marc Avelés, que genera grandes migraciones a las áreas metropolitanas y a los terrenos económicos fértiles, que a su vez genera el crecimiento de las ciudades y que estas ciudades no se encontraban del todo preparadas para recibir estas grandes migraciones, lo cual se puede ver también en el gráfico de la derecha, que expone el crecimiento exponencial y la relación entre los sujetos nacionales y los extranjeros, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. La siguiente, por favor. Ese desfase entre la necesidad y la condición real del territorio genera que los sujetos sociales no dispongan de condiciones habitacionales
propias para desarrollarse, lo que hace que se generen distintas tipologías populares para resolver esa problemática habitacional, como las casillas, los conventillos, incluso las cuestiones de los mendigos o las diferentes categorías sociales, como lo que Marx menciona como el lumpenproletariado, o los márgenes de la sociedad. La siguiente, por favor. Esa condición y estas particularidades de la condición obrera y del proletariado hace que las resoluciones y las conceptualizaciones a su problemática sean tratadas a partir de la generación de viviendas o habitaciones para obreros. Esas habitaciones para obreros están vinculadas y enmarcadas en el liberalismo económico y filosófico, el crecimiento de los movimientos obreros como sujetos políticos, y esto a su vez conlleva a la construcción de teorías y objetos arquitectónicos que están enmarcadas en las viviendas estatales, que son pocos casos, las viviendas cooperativas, las iniciativas patronales y las iniciativas ferroviarias. Esta resolución, al ser experimental, también carece de muchas experimentaciones y conlleva a que se generen anomalías que nos lleva al siguiente cambio de paradigma. La siguiente, por favor. Así es como surgen las casas baratas. Las casas baratas surgen en la incapacidad de la resolución de la problemática habitacional obrera y el incremento de la cantidad de pobres y las tipologías insalubres, y también el conflicto social que representaba la construcción de habitacionales, la construcción de tipos habitacionales contraproducentes para la construcción de una nación y una sociedad argentina, como los conventillos, como centros de revolución social y auge del anarquismo y del sindicalismo. A su vez, también se puede notar en el gráfico de la derecha que si bien había gran cantidad de entradas de migraciones, la tasa de retorno era mayor al 58% en este lapso de tiempo. Entonces, también significaba una problemática para la gubernamentalidad de la nación. La siguiente, por favor. Es así como surgen las casas baratas, como crisis, como resolución a una crisis moral higiénica, como también respuesta a normativas internacionales que no solo se desarrollan en Europa, sino también en Latinoamérica y previamente en Chile o incluso en Córdoba, anterior al debate propio en Buenos Aires y a nivel nacional, y el incremento del pauperismo, es decir, el incremento de los pobres. Por ende, también la resolución del concepto incluye que sean baratas y no solo obreras, sino que puedan ser accesibles para la gran mayoría de la población. Eso a su vez conlleva un debate tipológico, que es lo que menciona Liernur, que lleva a la postulación de casas colectivas o barrios de viviendas, y también la poca participación de los agentes privados. Por ende, también el surgimiento de los movimientos obreros que mencionábamos antes postula la construcción de viviendas cooperativas o incluso de viviendas católicas como respuesta a la búsqueda de una paz social. Este debate tipológico a su vez es muy característico de este tiempo porque contrapone lo que es la casa colectiva y el barrio de viviendas como acceso a la propiedad y a su vez como antítesis del conventillo, a lo cual también la casa colectiva, para algunos referentes de la comisión, hacía referencia. La siguiente, por favor. Entonces llegamos a la conceptualización de la vivienda popular en Argentina y en Buenos Aires particularmente, que surge a partir de la anomalía y también del caso de poca reproducción de las casas baratas, ya que en la Comisión Nacional de Casas Baratas edifica casi 1000 viviendas y el accionar privado se reduce potencialmente
no solo en Buenos Aires, sino en distintas escalas a nivel global. Eso hace que se comience a pensar un concepto gubernamental como la vivienda, y no solo habitacional, como vivienda como sujeto político, y vinculado a la necesidad y expansión de la problemática hacia todo el pueblo. Es por eso también que se generan congresos, como el Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, o publicaciones que también hacen referencia a la habitación popular. Ahí ya se termina. Bueno, esta imposibilidad de resolución de los privados hace que se comience a reflexionar sobre este nuevo paradigma. Perdón. La siguiente, por favor. Es así que se pone en crisis el paradigma de la casa barata y se comienza a trabajar con conceptos similares en el resto del globo. Así, enmarcado también en nuevos planes económicos, en cambios de paradigma a nivel global y la mayor demanda del acceso a la vivienda, no solo en las ciudades, sino también en el resto del territorio nacional. Por ejemplo, tenemos el caso de Diana, que postula un plan de viviendas de 100.000 viviendas, que incluye 500.000 viviendas para la capital federal, 50.000 viviendas para la capital federal y 50.000 para el interior del país, donde se demuestra que ya la problemática no es la moral o no es el debate tipológico, sino que es que realmente puede hacer viviendas para el pueblo en toda su dimensión. La siguiente es la bibliografía y ahí ya terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lucio. Gracias. Dejo de compartir. Bueno, y vamos a escuchar el cuarto trabajo, que es de Miguel Ángel Riera, que es de la ciudad de Chaco. El trabajo se titula La concreción de viviendas sociales y sus destinatarios finales, el caso de un sector del barrio Apipé de la ciudad de Corrientes. Miguel, si te parece, te compartimos también. Así Bueno, no tenemos... dale. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo soy docente investigador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE, que está en la ciudad de Resistencia, en Chaco, pero vivo en la ciudad de Corrientes y el abordaje que voy a hacer es de este caso que ustedes ven allí en la placa, que tiene que ver con un caso particular que se da en la ciudad de lo que fue un emprendimiento a principios de la década del 70 como dentro de lo que es el plan de vivienda social que se llevó adelante en nuestro país y que tuvo esta experiencia en la ciudad de Corrientes. A manera de introducción, digamos que los barrios de viviendas de interés social conforman sectores singulares en la estructura urbana de las ciudades de nuestro espacio nacional, y este trabajo en particular se tuvo en cuenta en función de los conceptos sobre los campos de la teoría de Pierre Bourdieu. Estos ejemplos, estos barrios concretados en distintos tiempos durante el siglo XX bajo condiciones establecidas por autoridades nacionales y su correlato en los ámbitos provinciales y municipales, las viviendas sociales, como sabemos, tuvieron como finalidad dar la posibilidad de una mejora en la calidad de vida de una importante franja de población conformada particularmente o generalmente por estratos carenciados. Banco Hipotecario, como sabemos, tuvo injerencia en estas políticas y marcado protagonismo, sobre todo a mediados del siglo XX, pero después del mismo y de los sucesos acontecidos después de 1955, es como que, si bien todavía tenía una injerencia en estas políticas, la modalidad va a tener modificaciones. Y como sabemos, en la década del 60 se iniciará la materialización de conjuntos barriales en los cuales tendrán participación entidades intermedias como gremios laborales, organismos provinciales y municipales, empresas privadas, entre otros. Y es en este tiempo, en este momento en el que se va a concretar esta experiencia que voy a exponer del barrio Apipé. Pero primeramente voy a hacer unas consideraciones preliminares en cuanto al concepto de campo desde el cual estoy abordando este caso.
Pierre Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre gentes o instituciones en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. Es entendido entonces como un espacio en el que se busca un mayor beneficio y se intenta imponer como legítimo aquello que los identifica como grupo, generando la confrontación de grupos en la búsqueda de mejorar posiciones y en virtud de ello provocando exclusión de otros. Es así que Bourdieu nos dice que los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos. A su vez, también el autor Bourdieu nos dice que, producto de la historia, el hábitus origina prácticas individuales y colectivas, y por ende historia. De acuerdo con los esquemas engendrados por la historia, es el hábitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que tienden a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. Y es así que él también nos reflexiona diciendo que el pasado que sobrevive en lo actual y tiende a perpetuarse en el porvenir, se actualiza en prácticas estructuradas. Vamos a ver la siguiente imagen y ya abordando este caso particular. En esta imagen satelital está la ubicación del caso de estudio, que es un sector del barrio Apipé. Digo un sector porque en realidad catastralmente es un barrio que tiene mayor superficie y contempla mayor cantidad de manzanas, pero este es un sector particular de ese barrio, concretado a principios de la década del 70, que está ubicado hacia el nordeste del área central de la ciudad de Corrientes, proximidades a la zona ribereña, como saben ustedes, Corrientes está a orillas del río Paraná, y también tiene como proximidad un establecimiento industrial que es la helandería que tenemos en la ciudad y que es el establecimiento industrial más grande que tiene la ciudad de Corrientes. Y en aquel momento el entorno inmediato de este caso era prácticamente vacío, en el sentido de vacíos edilicios, con una zona que se podía entender en ese momento todavía como periférica, y es en el mismo en que se van a concretar estas unidades de vivienda social. Sí, la siguiente, por favor. Aquí está indicado, en una aproximación a la imagen satelital, cuál es el caso particular. Son 56 viviendas que fueron concretadas en aquel momento en torno a una arteria, una calle que es la calle Venecia, ubicadas en, digamos, las estructuras de manzanas, que ya denotaban una característica particular en cuanto a un lenguaje arquitectónico, implantadas con un criterio de semiapareadas, con una superficie de 10 por 30 en cuanto a terreno, cubiertas de tejas coloniales sobre losa de hormigón armado en pendiente, mampostería tradicional, y un retiro de línea municipal que daba lugar a un espacio para eventualmente ser ocupado como superficie cubierta, o más bien fue utilizado, como vamos a ver incluso hasta el presente, como un espacio destinado a jardín. Sí, la siguiente, por favor. Esta es la calle Venecia. Digo y recalco esto porque están en torno solamente a esta arteria, y como ven, al presente denota esta imagen con, digamos, una escala ambiental de estas características. En torno a las mismas se concretan estas viviendas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Poco tiempo después de haber sido finalizada, se instala allí una empresa, dos empresas constructoras, que eran Necon y Evisa, Necon dedicada a obras viales y Evisa a obras civiles, y justamente van a adquirir estas viviendas
y van a destinar las mismas a profesionales que trabajan en esas empresas constructoras. De esta forma, el usuario final que tuvo al momento de planificación este sector de la ciudad no va a ser el mismo, mejor dicho, va a cambiar, va a ser otro usuario porque va a tener otro perfil en realidad, que en este caso va a estar ocupado por profesionales vinculados a la empresa constructora, tanto como ingenieros, arquitectos, contadores, abogados. Sí, la siguiente. Y aquí lo que nosotros podemos entender, ver a través de estas imágenes son del presente. En la parte superior vemos cómo es una vivienda que tuvo una mínima intervención desde el momento en que fue finalizada a principios de los 70, solamente con la incorporación de un local destinado a garage. En cambio, en la parte inferior hacia la derecha vemos cómo se dan otros casos de viviendas que están con esta imagen, con esta apariencia, con este lenguaje, que está hablando justamente de otro tipo de usuario, de otro perfil de usuario que no era el de usuario inicial para el que fue previsto. Y con ellos es entonces que se genera en este sector un área que tiene características muy singulares que incluso en el imaginario colectivo de la zona, de los vecinos del área, dicen como el sector de la calle Venecia y con cierta imagen que tiende a identificarlos con un estrato social medio alto. A manera ya de conclusión, digamos entonces que las políticas sociales llevadas adelante por el Estado en lo concerniente a la vivienda tuvo distintas modalidades de aplicación en la década del 60 y 70, tanto en el espacio nacional como en el urbano de la ciudad de Corrientes, exteriorizados a través de la morfología y lenguaje arquitectónico utilizado. Este sector del barrio Apipé, tomado como caso de estudio, define una imagen arquitectónica que no es producto de las políticas sociales llevadas adelante en su concreción, sino de posteriores intervenciones realizadas por sus destinatarios finales, definiendo un sector con características singulares en el contexto, en el campo social y hábitus en el que se localizan, referenciados como propios de un sector vecinal socialmente acomodado, caracterizándose como un fragmento urbano respondiendo a las categorías de Bourdieu, desde los cuales se basó el presente trabajo, y parafraseando a ese autor finalmente, cuando dice: capital inextricablemente mezclado, a la exhibición de fuerza material y simbólica, aliados a la idea de prestigio desde una naturaleza que aporta beneficios materiales en una economía en donde un buen renombre constituye la mejor, si no la única garantía económica. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos por sus presentaciones. Nos quedan unos minutitos ahora. Me gustaría, si tienen preguntas, comentarios que quisieran hacer, algo que quieran que algún otro expositor pueda profundizar un poco. Tenemos a Yara también, no sé si tenías algunas preguntas, algún comentario de cierre. Me anoté un par de cosas, pero una cosa que me llamó mucho la atención del primer grupo que estaban trabajando con la revista Nuestra Arquitectura fue ver con la parte de cómo contaban que las personas iba bajando el nivel de mención que se hacía a ellas, pero que el confort se mantenía, y me pareció interesante ver cómo el confort es para las personas, pero se saca del lenguaje, entonces me parece como un punto interesante de ver cómo el confort lo sigue manteniendo, pero para quién va dirigido, porque no se hace mención a qué tipo de persona va. Y nada, me pareció como algo muy, muy interesante, tipo una observación pertinente. Vale o Joy, no sé si quieren aclarar un cachito más sobre eso. Así no sigo hablando yo siempre. Sí, ¿querés Joy hablar vos? Así repartimos, si no me decís si hablo yo. Habla ahora si querés, vale. ¿Sí? No, lo que nosotros vimos un poco es como la revista, digamos, en todo ese periodo tiene como picos y fluctuaciones, pero que cuando empezamos del 29 al 33, digamos, lo que habíamos presentado en la otra jornada, que había un pico en el 31, por ejemplo,
Y en verdad, lo que estaba bueno de haber corrido todo el periodo es esto de como las contradicciones que se nos empiezan a presentar cuando las empezás a mirar desde variables diferentes, ¿no? Esto, como vos decías, cruzo a las personas con las categorías y cómo puede ser si el confort... Bueno, es que en verdad el discurso se torna, digamos, hacia los 40 y pico, cada vez más arquitectónico. Entonces del confort de las viviendas se habla, pero ya no tanto de las personas. O sea, es como que la mirada empieza a ser sobre, no sé, la implantación o otras problemáticas más parecidas a las que se podrían ver en la década del 50 y del 70 que las del principio del 29. Nosotros creemos que, digamos, desde el editorial hubo un cambio. Digamos, el primer público era arquitectos y clientes, porque había como una mirada más de público en general, y después se fue tornando con un público más hacia los arquitectos, donde ya no se le hablaba tanto al cliente, sino que era una manera más de instituir el rol profesional de los arquitectos. Eso se da bastante en los 30, por los debates que se dan en la revista. Hay se queda entre el 30 y el 33, la crisis en Argentina se refleja en la revista con la crisis económica que se estaba viviendo, y eso hace que se empiece a hablar de otras personas, como las familias obreras o las tipologías de vivienda, pero lo que nosotros vemos, digamos, a nivel general es que las casas particulares son las que más predominio tienen, aún cuando se deja hablar de los propietarios. O sea, de para quién es la casa, o ya se aparece más la casa de el arquitecto tal que el propietario. No sé, Joy, si querés agregar, pero para nosotros el trabajo de las categorías fue eso, como poner en juego un poco la crisis de las variables con las que se analizaban las viviendas también. Sí, también un poco esto de como la posibilidad que te brinda el trabajo con categorías de ver otras cosas, ¿no? Como eso es lo que siempre discutimos con las chicas de bueno, sobre lo que siempre se escucha acerca de este tema. Nosotros tomamos estas categorías, pero incluso si uno tomara otras categorías, son otras cosas las que uno podría ver, ¿no? Como esta posibilidad de acercarse al tema desde un montón de ámbitos, desde un montón de perspectivas distintas según cuál sea el sistema, ¿no? Con el cual se trabaje con la revista. Así que, o sea, todavía hay un montón de tela para cortar, se podría trabajar, ¿no? Fue una selección en base a lo que, nuestra mirada, ¿no? Pero eso es lo que tiene interesante, como puedo encontrar también cruces y hasta complejidades entre las propias categorías con las que uno trabaja, ¿no? Sí, también me parece que en ese sentido está bueno de la mesa que todos volvemos, digamos, la vivienda colectiva, vivienda obrera, vivienda popular, son como casos muy trabajados ya en la bibliografía, y todos volvemos desde otras categorías o otros marcos conceptuales, que me parece que eso estaba buenísimo, ¿no? Traer a Bourdieu, traer a Kuhn, como empezar a leer estos proyectos y estas tipologías desde nuevos lugares, me parece que permite contar como otras historias, que un poco ese es el eje de nuestro trabajo, y me gusta encontrar que estamos compartiendo un poco eso desde otros lados. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, algún intercambio que quieran hacer. Yo tengo una pregunta, Lau, Dale. para Lucio. Me pareció muy interesante el trabajo y sobre todo también el trabajo con el marco. Y me preguntaba un poco, como tomando a Hacking, ¿no? De referente, que es uno de los autores que nombrabas, si pudiste identificar como de qué manera la forma de nombrar, ¿no? La forma en que se lo nombra afecta el modo en que los autores se acercan al tema, ¿no? Al tema de la vivienda. Eso me parece como muy interesante. Y creo que algo llegaste a contar, pero me imagino que es un mundo mucho más amplio, pero me interesaba como específicamente como es eso que contabas, ¿no? Sí, gracias. Es una buena pregunta. Sí, para mí está principalmente vinculado en cuanto a, no sé si es tanto como para no cometer un falso histórico, ¿no? Sino es como, principalmente hay como un concepto lingüístico que define el espíritu del tiempo, y eso a su vez conlleva una forma de pensarlo. Para mí,
también un factor clave que no lo llegué a mencionar por una cuestión de tiempo, no solo es el tipo arquitectónico que se respalda en eso, que también puede estar conformado por un enunciado performativo, sino también la variante estilística, ¿no? Que un poco también lo menciona, pero hay una consideración de la condición estilística, principalmente en lo que es ya la concepción de la vivienda popular. Tanto la vivienda de casa barata como la vivienda obrera, mi hipótesis es que surgen como experimentos y eso a su vez hace que haya contradicciones en el panorama estilístico. Principalmente, bueno, la vivienda obrera sin dudas es casi a nivel global, los casos que pude ver, que sucede como a semejanza. Pero las casas baratas en el marco nacional hay como un discurso que lo interpreta y quiere postularlo de cierta manera, pero hay una forma de materializarlo que va casi en detrimento de ello. Y me parece interesante que haya esa contradicción, porque a su vez puede ser parte también de esas anomalías. Pero no sé si te puedo dar una respuesta tan certera, disculpa. No, no era para tener una respuesta, sino simplemente como todo lo que se genera alrededor de esa pregunta, ¿no? Que me parece muy interesante. Pero está buenísimo lo que contás. Está buenísimo. Gracias. Muy bien, genial. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Otro comentario? Sí, yo le quería preguntar por favor a Miguel Ángel, si nos podía ampliar la fecha de la construcción del barrio y dentro de qué convocatoria fue a nivel nacional o provincial, dentro de qué programa. Sí, este sector es un sector de 53 viviendas, solamente las que yo mostré como caso. Es entre 1969 y 1970 aproximadamente se llevó adelante la construcción y en ese momento entendamos de que no estaban las normativas, bueno, las operatorias que luego se dieron ya en la década del 70, prácticamente casi una década después de ese momento con el FONAVI, sino que esto era anterior y eran con las operatorias que se daban cuando todavía estaba en vigencia, por ejemplo, el Plan BEA o algunas otras que estaban deviniendo de la década del 60 y en las cuales la operatoria que se manejaba a nivel nacional, como dije ahí en un punto, dio participación a entidades intermedias. En este caso particular, llevó adelante lo que es el Banco Hipotecario Nacional y según lo que se pudo buscar como antecedente, porque hay un dato que yo lo comento, porque es una realidad muy distinta a la que tienen ustedes allí en Buenos Aires a lo que es Corrientes, o sea, lo que es el resto del país, y es la carencia que tenemos de muchas fuentes y de muchos antecedentes, sobre todo en los institutos de viviendas, en los cuales es muy complicado porque no tienen estos antecedentes y hay que recurrir al archivo general de la provincia. Y es allí en donde surgen, a través de notas periodísticas, el hecho de que el Banco Hipotecario Nacional tuvo injerencia para concretar este grupo de viviendas. Que, como dije inicialmente, tenía un destino que era el de un tipo de usuario que tenía ingresos más limitados, pero que luego cambia totalmente la situación cuando justamente las empresas constructoras llevan adelante la compra de los mismos. No es que esas empresas construyeron este barrio, este grupo, no necesariamente, sino que es como que se les dio la posibilidad y de acuerdo a algún tipo de manejo, porque eso realmente como dato no lo tengo, se lleva adelante la compra por parte de las empresas constructoras de estas viviendas y es ahí cuando se destinan como residentes ya manejados por las propias empresas, por NECON y por EVISA, la ocupación
de estas viviendas con profesionales que trabajaban para estas empresas. En un sector de la ciudad que en ese momento, como decía, era prácticamente periférico, que estaba próximo a un establecimiento industrial como referencia, que es la hilandería Tipoiti, que es la fábrica más grande que tenemos aquí, pero que en realidad luego ya el manejo que hacen los destinatarios finales es una operatoria a través ya consensuada o acordada, mejor dicho, con las empresas constructoras. Es un caso singular en la ciudad de Corrientes. Digo esto porque las otras experiencias de viviendas sociales contemporáneas que tenemos aquí están respondiendo a la injerencia de entidades gremiales. Por ejemplo, el sindicato de Luz y Fuerza, que es más o menos aproximado en aquel tiempo, en inicios de los 70, como algo que es contemporáneo, pero que lo maneja un sindicato. Y luego tenemos, por ejemplo, otros barrios en donde han tenido injerencias sindicatos vinculados por ejemplo, al Poder Judicial o incluso a gremios de empleados de comercio, a cooperativas de viviendas, pero este caso particular del sector de la calle Venecia de la PIPE, que es el que yo expuse, es algo bastante singular, digamos, digo yo esto más allá de la insistencia de esa palabra, por cómo se manejó el hecho también operativo de que luego estos profesionales fueron propietarios definitivos de esas viviendas, acordando con estas empresas que les habían dado esa posibilidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, de nada. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, si no estaríamos más o menos en tiempo para ir cerrando la mesa. Me parece, quedan los contactos ahí en el intercambio de ponencias, creo que les llegaron los correos de todos, porque me parece que está bueno para seguir charlando sobre todo esto, ¿no? Como casos que son complementarios entre las investigaciones o fuentes, o siempre es lo bueno de las jornadas encontrarse con otra gente que está en las mismas líneas de investigación. Así que bueno, les agradezco a todos por participar, gracias Yara y David por la asistencia también, y nos estaremos viendo en caso en las próximas jornadas o en los próximos días en la facultad con los cercanos. Hasta luego. Gracias, Laura. Muchas Gracias. gracias. Chao. Muchísimas gracias. Luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Saludos.